Mi novia borró todas las pruebas de su engaño, pero olvidó un detalle en su ordenador. Cuando terminé mostrando las pruebas, mi ex perdió varias amistades. El hombre con el que me engañaba descubrió que también había sido manipulado y yo salí de aquella reunión sin gritar, sin vengarme y sin necesidad de convencer a nadie de nada. Lo curioso es que todo empezó por algo tan ridículo como intentar arreglar un problema en su ordenador. Soy un hombre común. Tengo 20 años y hasta ese momento llevaba 2 años y 6 meses de relación con una mujer que consideraba prácticamente parte de mi familia. Pasábamos tanto tiempo juntos que conocía sus horarios, sus gustos, sus amigos y hasta las pequeñas manías que tenía cuando estaba nerviosa. Nuestra relación no era perfecta, discutíamos de vez en cuando por tonterías, pero jamás pensé que estuviera ocultándome algo importante. Si alguien me hubiera preguntado una semana antes de todo esto si confiaba en ella, habría respondido que sí sin dudarlo. Una noche me llamó porque su portátil estaba funcionando lento y necesitaba enviar unos documentos. Como yo sabía un poco más de informática que ella, fui a ayudarla. Mientras revisaba el sistema encontré varios archivos eliminados recientemente. No era raro encontrar archivos borrados, pero sí me llamó la atención que muchos tuvieran nombres parecidos y que apareciera repetidamente el mismo nombre, de una persona que yo no reconocía. Pensé que quizá era un compañero de universidad, un cliente o algún conocido. No le di demasiada importancia hasta que vi algo aún más extraño. Algunos archivos habían sido eliminados apenas unos minutos antes de que yo llegara a su casa. Le pregunté de forma casual quién era esa persona y ella respondió casi instantáneamente: no conozco a nadie con ese nombre. La rapidez de la respuesta me pareció más rara que la respuesta en sí. No discutí, no insistí y seguí arreglando el ordenador, pero algo se quedó rondando en mi cabeza durante todo el camino de regreso a casa. Tal vez no era nada. Tal vez estaba buscando problemas donde no los había. O tal vez acababa de tropezar con una pieza de un rompecabezas mucho más grande de lo que imaginaba. Lo que no sabía era que, menos de 24 horas después, encontraría una segunda pista que convertiría una simple duda en un auténtico problema. Al día siguiente intenté olvidarme del asunto. Tenía trabajo, cosas que hacer y sinceramente no quería convertirme en una de esas personas que sospechan de todo. Pero mientras hablábamos por mensaje, ella me envió una captura de pantalla de algo completamente normal y ahí apareció el mismo nombre que había visto en los archivos borrados. Era pequeño, apenas visible en una notificación que apareció en una esquina. Cuando se lo mencioné, tardó varios minutos en responder y luego dijo que seguramente era alguien de un grupo que ni siquiera recordaba. La explicación sonó extraña, pero tampoco era una prueba de nada. Esa noche cometí mi primer error. Empecé a revisar conversaciones antiguas buscando detalles que antes había ignorado. Horarios que no coincidían, salidas que habían cambiado de versión con el tiempo y algunas excusas que ahora parecían menos sólidas. El problema era que nada demostraba una infidelidad. Todo podía tener una explicación razonable. Mientras más buscaba, más confundido estaba. Unos días después volví a usar su portátil porque seguía teniendo problemas. Aproveché para revisar si aquellos archivos seguían ahí. No estaban. Tampoco estaban los registros donde los había visto la primera vez. Era como si alguien hubiera limpiado exactamente las partes que me habían llamado la atención. En ese momento sentí algo incómodo. Ya no me preguntaba si estaba exagerando. Me preguntaba quién estaba eliminando todo tan rápido. Y la respuesta que apareció en mi cabeza no me gustó nada. Lo peor fue que esa misma noche recibí una llamada de un amigo que, sin saberlo, iba a volver todo mucho más raro. Mi amigo me llamó para invitarme a una reunión pequeña el fin de semana. La conversación era completamente normal hasta que mencionó a mi novia. ¿Al final ella va a ir con ese amigo suyo?, preguntó. Me quedé en silencio unos segundos porque no tenía idea de qué estaba hablando. Cuando le pedí que me explicara, se puso incómodo y cambió de tema casi de inmediato. Insistí un poco y terminó diciendo que seguramente había entendido mal una conversación semanas atrás. La explicación fue tan forzada que me dejó peor que antes. Durante los días siguientes empecé a notar algo parecido en otras personas. No era que me ocultaran información directamente, era más bien esa sensación de que evitaban ciertos temas cuando ella aparecía en la conversación. Aún así seguía sin tener pruebas reales.
De hecho, llegué a pensar que tal vez me estaba obsesionando con detalles sin importancia. Decidí tomar distancia del asunto durante unos días. Curiosamente, fue entonces cuando apareció la pista más extraña de todas. Una tarde ella me pidió ayuda para encontrar unas fotografías que juraba haber perdido. Mientras buscábamos juntos, encontré imágenes tomadas en un lugar donde, según ella misma me había dicho meses atrás, nunca había estado. Se quedó mirando la pantalla unos segundos y luego respondió: «Ah, cierto, olvidé que fui una vez». No era imposible que hubiera olvidado mencionarlo, pero aquella respuesta sonó tan improvisada que volvió a encender todas mis alarmas. Lo inquietante no fue la fotografía. Lo inquietante fue que en una esquina aparecía reflejada una persona que parecía ser el mismo nombre que llevaba días apareciendo por todas partes. Y esa vez no podía tratarse de un simple archivo borrado. No quise sacar conclusiones apresuradas, así que hice algo bastante simple. Le pregunté directamente por la fotografía. Ella la observó unos segundos y dijo que probablemente era alguien que estaba cerca cuando la tomaron. Después se rió y añadió: «Estás investigando esto como si fueras detective». Yo también me reí, pero por dentro empezaba a cansarme de las respuestas vagas. Aún así, decidí no presionarla. Pensé que si realmente estaba ocultando algo, insistir demasiado solo haría que fuera más cuidadosa. Durante las semanas siguientes empecé a guardar capturas de pantalla, fechas y pequeños detalles que me parecían extraños. Nada espectacular, solo información. Entonces cometí mi segundo error. Guardé algunas de esas capturas en una carpeta sincronizada con mi teléfono. No me di cuenta de que una notificación podía aparecer cuando abría ciertos archivos. 2 días después, varias de las cosas que estaba investigando desaparecieron de golpe. Mensajes eliminados, fotografías movidas de lugar y publicaciones antiguas que ya no podía encontrar. Aquello me hizo pensar que alguien sabía exactamente qué estaba mirando. Por primera vez consideré la posibilidad de que no solo estuvieran ocultando algo, sino que además estuvieran reaccionando a mis movimientos. El problema era que no sabía quién. Mi novia era la sospechosa más obvia, pero también existía la posibilidad de que otra persona estuviera involucrada. Mientras intentaba entenderlo, ocurrió algo que complicó aún más todo. Un amigo que llevaba semanas evitando el tema me pidió hablar conmigo a solas. Nos encontramos en una cafetería después del trabajo. Mi amigo estuvo varios minutos hablando de cualquier cosa antes de llegar al punto que realmente le preocupaba. Finalmente me dijo: «Hay algo que creo que deberías saber, pero tampoco estoy seguro de qué tan importante es». Esa frase no ayudó mucho. Le pedí que simplemente hablara. Me contó que, meses atrás, había visto a mi novia varias veces con el mismo hombre. No estaban haciendo nada comprometedor, al menos según él, pero le llamó la atención porque yo nunca estaba presente. Cuando le preguntó quién era, ella respondió que era un conocido con el que estaba colaborando en un proyecto personal. Lo extraño era que después dio versiones distintas a otras personas. Mi amigo no me dijo nada antes porque pensó que no era asunto suyo y porque tampoco quería provocar problemas en una relación ajena. No me gustó escuchar eso, pero tampoco podía culparlo del todo. Le agradecí la sinceridad y me fui con más preguntas que respuestas. Esa misma noche hablé con mi novia y mencioné casualmente a aquel supuesto conocido. La reacción fue inmediata. Se puso a la defensiva, dijo que estaba escuchando chismes y que alguien intentaba ponerme en su contra. La conversación terminó en una discusión pequeña, nada grave, pero fue la primera vez que sentí que estaba más interesada en desacreditar la información que en explicarla. Al día siguiente intenté disculparme por haber sacado el tema de esa forma. Ella aceptó las disculpas y durante unos días todo pareció volver a la normalidad. Sin embargo, mientras intentábamos dejar atrás aquella discusión, recibí una notificación inesperada relacionada con su ordenador. Una notificación que no debería haber llegado a mi cuenta y que contenía un detalle imposible de ignorar. La notificación provenía de una copia de seguridad que tiempo atrás habíamos configurado por comodidad cuando ella cambió de dispositivo. En teoría ya no debía estar vinculada a mi cuenta, pero por alguna razón seguía compartiendo algunos registros. No aparecieron mensajes comprometedores ni fotografías reveladoras. Lo que apareció fue una lista de archivos sincronizados recientemente. Entre ellos reconocí varios nombres que semanas antes habían sido eliminados del portátil.
Eso significaba que alguien los había borrado de un lugar, pero seguían existiendo en otro. Antes de abrirlos hice algo que probablemente debía hacer desde el principio. Tomé capturas de todo y guardé copias. Cuando revisé el contenido encontré algo curioso. Varias imágenes estaban tomadas en fechas donde mi novia me había dicho que estaba en otros sitios. Algunas podían explicarse fácilmente, pero otras no. Lo más importante era que el mismo hombre seguía apareciendo una y otra vez. Aún así, seguía faltando una prueba clara. Lo que encontré después fue todavía más extraño. Entre los archivos había capturas de conversaciones donde alguien hablaba sobre mis sospechas. No aparecía mi nombre, pero las situaciones coincidían demasiado. Lo inquietante era que esas capturas parecían recientes. Alguien estaba comentando lo que yo pensaba mucho antes de que yo expresara esas dudas en voz alta. Me quedé mirando la pantalla varios minutos intentando entender cómo era posible. Entonces recordé mi error con las capturas que había guardado semanas atrás. Por primera vez empecé a sospechar que mis propias acciones podían haber estado alimentando todo aquello. Y si esa teoría era correcta, significaba que alguien llevaba tiempo observando cada paso que daba. Aquella idea me dejó inquieto durante varios días. Hasta ese momento había estado concentrado en descubrir qué estaba pasando, pero ahora también tenía que averiguar cómo algunas personas parecían enterarse tan rápido de mis sospechas. Revisé mis cuentas, mis dispositivos y las configuraciones que compartía con mi novia. No encontré nada especialmente grave, pero sí varias conexiones que nunca habíamos eliminado porque llevábamos años confiando el uno en el otro. Lo más probable era que alguna de esas sincronizaciones estuviera permitiendo que ciertas notificaciones o cambios fueran visibles para ambos. No era espionaje sofisticado. Era simplemente el resultado de una confianza que había existido durante demasiado tiempo. Decidí entonces hacer una prueba. Dejé de investigar durante unos días y, al mismo tiempo, guardé un archivo con un nombre muy específico relacionado con una ubicación donde sospechaba que mi novia se reunía con aquel hombre. El archivo no contenía nada importante, era solo una forma de comprobar si alguien reaccionaba. 3 días después ocurrió exactamente eso. Una amiga cercana de mi novia publicó fotografías de una reunión en ese mismo lugar acompañadas de comentarios extraños sobre rumores y personas desconfiadas. Tal vez podía ser casualidad, pero empezaba a haber demasiadas casualidades seguidas. Lo interesante llegó poco después. Un amigo en común me escribió para preguntarme si todo estaba bien entre nosotros. Cuando le pregunté por qué, respondió que había escuchado que yo estaba revisando cosas privadas de mi novia y comportándome de forma obsesiva. Esa información solo podía haber salido de muy pocas personas. Lo que más me molestó no fue el rumor en sí, sino entender la estrategia. Mientras yo intentaba averiguar la verdad, alguien ya estaba construyendo una versión alternativa de la historia donde yo sería el problema si algún día todo salía a la luz. Por primera vez sentí algo de rabia, aunque intenté no actuar impulsivamente. Llamé a mi hermano mayor y le conté una versión resumida de todo. Escuchó durante varios minutos y luego me dijo algo bastante simple: si tienes razón, no necesitas apresurarte. Y si estás equivocado, apresurarte te va a hacer quedar peor. Era un consejo obvio, pero necesitaba escucharlo. Así que seguí observando. Poco después encontré otra inconsistencia. Mi novia aseguró que había pasado una tarde completa con una amiga haciendo compras. No le habría dado importancia si esa misma amiga no hubiera comentado por accidente, delante de varias personas, que llevaba semanas sin verla. La conversación duró apenas unos segundos y ambas intentaron corregirla inmediatamente, pero el daño ya estaba hecho. Aquella noche revisé todas mis notas desde el principio. Fechas, fotografías, horarios, conversaciones y testimonios. Por primera vez vi un patrón bastante claro. No tenía la historia completa, pero empezaba a entender quién mentía, quién encubría y quién simplemente había decidido mirar hacia otro lado. Lo que todavía no sabía era que uno de los involucrados estaba a punto de cometer el error más grande de toda la historia. El error llegó de la forma más inesperada posible. Un sábado por la tarde estaba en casa revisando algunas de las copias de seguridad que había guardado cuando encontré una carpeta que había pasado por alto varias veces. No estaba oculta ni protegida, simplemente tenía un nombre tan aburrido que nunca me llamó la atención. Dentro había documentos sin importancia,
capturas aleatorias y algunos archivos temporales. Sin embargo, entre todo aquello apareció una imagen que me dejó inmóvil. Era una captura de pantalla de una conversación donde mi novia le contaba a alguien cuáles eran exactamente mis sospechas. No era una conversación reciente. Llevaba meses ocurriendo. Lo más impactante no fue descubrir que hablaba de mí, sino que la otra persona respondía sugiriendo que borrar, qué explicar y qué versión contar si yo hacía determinadas preguntas. De repente todo encajó. Los archivos desaparecidos, las explicaciones que cambiaban justo a tiempo, las pruebas que parecían evaporarse antes de que pudiera revisarlas con calma. No era que alguien adivinara mis movimientos. Mi propia novia estaba compartiendo información sobre ellos. Aún así seguía faltando una pieza importante: confirmar quién era la persona al otro lado de esas conversaciones. Durante varios días me dediqué a reconstruir los datos sin llamar la atención. Cometí algunos errores. En una ocasión casi confronté a mi novia después de una discusión menor porque estaba cansado de fingir que todo iba bien. Otra noche estuve a punto de enviar mensajes a varias personas para preguntar directamente lo que sabían. Por suerte me contuve. Cuanto más revisaba la información, más claro veía que necesitaba pruebas sólidas y no simples sospechas. Finalmente encontré algo que vinculaba directamente aquellas conversaciones con el hombre cuyo nombre llevaba apareciendo desde el principio. No era una confesión romántica ni una fotografía juntos. Era algo mucho más útil. Habían olvidado borrar una secuencia de fechas. Las fechas de los mensajes coincidían exactamente con varias de las ocasiones en las que mi novia me había contado historias que luego resultaron falsas. Cuando comparé todo, la cronología era imposible de ignorar. Lo que me sorprendió fue descubrir que el supuesto amante tampoco parecía conocer toda la verdad. En algunas conversaciones él hacía preguntas sobre mí como si estuviera recibiendo información incompleta. Eso me hizo pensar que ella estaba manipulando a más de una persona al mismo tiempo. Mientras procesaba todo aquello ocurrió otro detalle extraño. Una amiga cercana de mi novia me escribió de la nada para preguntarme si podíamos hablar. Era la misma persona que llevaba meses respaldando muchas de sus versiones. Hasta entonces siempre había parecido estar de su lado. Por eso, cuando me pidió reunirnos a solas, entendí que algo importante estaba cambiando. Y efectivamente, aquella conversación terminó revelando mucho más de lo que esperaba. Cuando me reuní con aquella amiga esperaba una conversación incómoda, pero no imaginaba hasta qué punto cambiaría las cosas. Desde el principio se la veía nerviosa. Dio varias vueltas antes de llegar al tema y finalmente me dijo que estaba cansada de quedar atrapada en problemas que no eran suyos. Según ella, durante meses había cubierto algunas situaciones porque mi novia siempre le aseguraba que estaba a punto de terminar conmigo y que la relación prácticamente había terminado. El problema era que esa versión no coincidía con lo que yo estaba viviendo. Nosotros seguíamos haciendo planes, celebrando aniversarios y hablando del futuro. Entonces me mostró varios mensajes donde mi novia le pedía ayuda para justificar horarios, explicar ausencias o respaldar versiones específicas de ciertos eventos. Nada de aquello era una prueba definitiva de una infidelidad, pero sí demostraba que había existido una cadena constante de mentiras. Lo más interesante fue que aquella amiga también había empezado a notar contradicciones. En distintas ocasiones había escuchado historias completamente diferentes sobre la misma situación dependiendo de quién estuviera presente. Mientras hablábamos, empecé a reconstruir mentalmente todo lo que había descubierto durante las últimas semanas. Ya no estaba observando hechos aislados. Estaba viendo un patrón bastante claro. Mi novia le contaba una cosa a sus amigas, otra a mí y otra completamente distinta al hombre que aparecía en los archivos. Cuando regresé a casa dediqué varias horas a ordenar toda la información. Preparé una línea temporal sencilla con fechas, capturas, fotografías y testimonios. Fue entonces cuando encontré algo que me había pasado desapercibido. En una de las conversaciones recuperadas aparecía una referencia indirecta a una reunión celebrada meses atrás. Al comparar la fecha con otras pruebas descubrí que aquel día mi novia me había contado una historia completamente diferente sobre dónde estaba y con quién. Lo importante no era solo la mentira. Lo importante era que esa mentira coincidía exactamente con una conversación mantenida con el supuesto amante. Ya no quedaban muchas dudas razonables. Sin embargo,
todavía existía un riesgo. Si la confrontaba en ese momento, probablemente intentaría desacreditar todo lo que había reunido o eliminar cualquier evidencia restante. Necesitaba cerrar algunos huecos antes de hablar. Lo curioso es que la ayuda definitiva llegó de una persona que ni siquiera sabía que estaba ayudándome. Durante una reunión informal con varios amigos, alguien mencionó por accidente una anécdota relacionada con aquel hombre. Una anécdota que contradecía por completo una de las historias más importantes que mi novia había sostenido durante meses. En cuanto escuché aquello, entendí que ya tenía suficiente información para que las piezas encajaran. Lo que no esperaba era que, mientras yo me preparaba para la conversación final, los propios responsables comenzaran a cometer errores cada vez más evidentes por culpa del exceso de confianza. Durante las 2 semanas siguientes apenas mencioné el tema. Seguí actuando con normalidad, saliendo con mi novia y respondiendo mensajes como siempre. No era una estrategia brillante, sinceramente necesitaba tiempo para pensar. Había invertido 2 años y medio de mi vida en aquella relación y una parte de mí todavía esperaba encontrar una explicación que cambiara todo. Pero mientras más observaba, más errores cometían ellos. Mi novia empezó a contradecirse con detalles pequeños. Un día me decía que había conocido a aquel hombre hacía pocos meses y, en otra conversación, mencionaba algo que implicaba conocerlo desde mucho antes. Por separado, esas inconsistencias parecían insignificantes. Juntas formaban una historia completamente distinta. Mientras tanto, el supuesto amante también empezó a actuar con demasiada confianza. En una ocasión apareció en una reunión donde casualmente también estaba yo. Lo observé durante unos minutos y noté algo extraño, parecía asumir que yo no sabía absolutamente nada. Hablaba con tranquilidad, hacía bromas e incluso mencionó algunas situaciones que coincidían con fechas que yo ya había investigado. Cuanto más cómodos se sentían, más información dejaban escapar. Finalmente decidí organizar una reunión pequeña con algunas de las personas involucradas. No era una emboscada ni un espectáculo. Solo quería que todos estuvieran presentes para evitar versiones diferentes después. Mi novia aceptó asistir sin sospechar demasiado. La amiga que había hablado conmigo también estuvo de acuerdo. Incluso mi amigo que llevaba meses guardando silencio decidió presentarse. Cuando llegó el día estaba bastante nervioso. Había repasado las pruebas varias veces, pero seguía siendo una conversación difícil. Comencé explicando cronológicamente todo lo que había descubierto. Mostré fechas, capturas, fotografías y contradicciones simples. Nada exagerado. Nada sacado de contexto. Al principio mi novia intentó restarle importancia. Dijo que estaba conectando hechos que no tenían relación. Después afirmó que estaba malinterpretando conversaciones privadas. Cuando eso no funcionó, pasó a una estrategia diferente. Empezó a decir que llevaba semanas obsesionado con el tema y que estaba invadiendo su privacidad. Durante unos minutos incluso pensé que podía convencer a algunas personas. Sin embargo, el problema apareció cuando los demás empezaron a hablar. Su amiga recordó una versión. Mi amigo recordó otra. Yo mostré una tercera. Ninguna coincidía entre sí. Y cuanto más intentaba corregirlas, más evidente se volvía el caos de mentiras que se había acumulado durante meses. Entonces llegó el momento que cambió completamente la conversación. Mostré las capturas donde ella compartía mis sospechas con alguien más para anticiparse a mis preguntas. Y esa vez ya no hubo una explicación rápida que pudiera arreglar la situación. Cuando mostré aquellas capturas la atmósfera cambió por completo. Ya no se trataba de si había existido una infidelidad o no. Lo que todos estaban viendo era que durante meses se había estado coordinando información para responder a mis dudas antes de que siquiera las planteara. Mi novia intentó explicar que solo estaba hablando con alguien porque se sentía presionada por mis preguntas, pero la propia fecha de los mensajes destruía esa versión. Algunas conversaciones habían ocurrido mucho antes de que yo comenzara a sospechar de nada. Ahí fue cuando apareció el hombre cuyo nombre llevaba meses persiguiéndome. Había aceptado asistir porque, según me enteré después, pensaba que aquello era una simple discusión de pareja. Al principio permaneció callado observando todo. Sin embargo, cuando comenzaron a aparecer mensajes donde se veía que él también había recibido versiones contradictorias de la historia, su expresión cambió.
Descubrió delante de todos que varias cosas que le habían contado sobre mí, sobre la relación e incluso sobre la situación sentimental de mi novia no eran ciertas. Recuerdo que la miró y le preguntó directamente, ¿entonces, también me mentiste a mí? Nadie respondió durante varios segundos. Fue probablemente el momento más incómodo de toda la reunión. A partir de ahí la conversación dejó de girar alrededor de mí. Las contradicciones empezaron a acumularse tan rápido que ya no hacía falta que yo dijera nada. Personas que habían intentado ayudarla comenzaron a darse cuenta de que cada una había recibido una historia diferente. Algunos se molestaron por haber sido utilizados para justificar ausencias o respaldar explicaciones falsas. Otros simplemente se cansaron de no saber cuál era la verdad. Mi novia intentó recuperar el control de la situación varias veces, pero cada nueva explicación chocaba contra algo que ya se había dicho antes. Llegó un punto donde nadie estaba discutiendo, simplemente estaban comparando recuerdos y mensajes. Yo permanecí bastante callado porque sinceramente ya no tenía nada que agregar. Había pasado semanas reuniendo información precisamente para evitar convertir aquello en una pelea emocional. Al final, las pruebas no demos.